Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión el objetivo de este vídeo es explicar y aplicar el teorema de Bolzano, uno de los teoremas fundamentales de la continuidad de funciones. El teorema de Bolzano tiene las siguientes hipótesis. Sea f de x una función continua en un intervalo cerrado a b. La segunda hipótesis es que esa función f de x toma en los extremos de este intervalo, en a y en b, valores de distinto signo. Es decir, esto es lo mismo que decir que f de a, el signo de f de a, es distinto al signo de f de b. Obviamente, si el signo de dos valores es distinto, el de uno es positivo y el de otro es negativo o al revés, obviamente el producto de esos dos valores va a ser negativo. Y la tesis dice lo siguiente: entonces al menos existe un punto interior C al intervalo AB cerrado en el que la imagen de ese punto vale 0. Geométricamente el teorema de Bolzano es muy sencillo. Simplemente si nosotros tenemos en un intervalo cerrado AB dos valores A y B en los cuales las imágenes, en este caso es negativo y en este es positivo, o al revés, ya lo veremos después, pues necesariamente si yo tengo que pasar de aquí a aquí y la función tiene que ser continua, no hay otra forma de que corte el eje en un punto interior que vamos a llamar C. Este sería el punto C. Por lo tanto, hipótesis, f de x continúa en AB y el signo en los extremos del intervalo diferente, entonces existe un C perteneciente a ese intervalo tal que la imagen de ese punto vale 0, que corta el eje. Obviamente, aquí tenemos lo mismo, pero en este caso el signo de f de a es positivo y el de f de b negativo, al revés que en el caso anterior. Vemos que igualmente existe ese punto C interior al intervalo AB. Bien, ahí tendríamos el punto C. Vamos a ver ahora un teorema que sale directamente del teorema de Bolzano, que es el llamado teorema de Darboux o de los valores intermedios. Hipótesis. Nuevamente decimos que si f de x es una función continua en un intervalo cerrado AB, y siendo k mayúscula un número real que esté entre f de a y f de b, puede ser mayor que f de a y menor que f de b, o al revés, menor que f de a y mayor que f de b. Tiene que estar entre f de a y f de b, entre las imágenes de los extremos de ese intervalo. Pues entonces existe al menos un punto C interior al intervalo AB, tal que la imagen de ese punto es igual a ese valor K intermedio. Por eso se llama teorema del valor intermedio, aunque veremos que hay varios teoremas que reciben ese nombre porque hacen referencia a valores intermedios. Geométricamente, aquí tenemos el valor el f de c y la imagen pues sería K, ¿de acuerdo? Es este punto y K es un valor entre f de a y f de b. Así, o bien siendo la imagen de f de a mayor que la de f de b. ¿De acuerdo? Tendríamos siempre un punto interior cuya imagen coincide con ese valor K intermedio entre f de a y f de b, comprendido entre f de a y f de b. La demostración de este teorema se va a hacer aplicando el teorema de Bolzano una función que va a ser f de x menos k. La vamos a poder llamar f g de x o igual también f mayúscula de x, que sería f de x menos k, como más os guste. ¿De acuerdo? Entonces demostraríamos que aplicaríamos Bolzano a esta función, veríamos que es continua y que el signo de f de a igual distinto del signo de f de b, y demostraríamos de que existe al menos un C perteneciente al interior de ese intervalo, tal que f de c vale 0. Como f de c, si lo particularizamos aquí, sería f de c menos k y esto es igual a 0, implicaría
que f de c sería igual a k. Bien, aplicaciones que vamos a ver en los problemas de los teoremas del teorema de Bolzano y Darboux. En primer lugar, demostrar que una ecuación tiene al menos una raíz en un intervalo. También pueden pedirnos esa raíz. Pasamos toda la ecuación al primer miembro y la llamamos f de x. Aplicamos el teorema de Bolzano a esta función f de x. Aplicar el teorema de Bolzano es comprobar que se verifican sus hipótesis. Y si me pidieran obtener esa solución, identificamos un intervalo de amplitud 1, es decir, de 1 a 2, o de 2 a 3, o de 5 a 6, de una unidad de amplitud, en el que cambie el signo de la función en los extremos y sea continua la función en ese intervalo. Dividimos ese intervalo en 10 partes y buscamos los valores entre los cuales se localiza el cambio de signo. Luego veremos un ejemplo. También este teorema de Bolzano sirve para demostrar si se cortan dos funciones. Si yo quiero demostrar si dos funciones f de x y g de x se cortan en un punto, lo que voy a hacer es definir una nueva función, f mayúscula de x. Que dos funciones se corten significa que deben de ser iguales en el punto de corte, ¿verdad? Luego voy a pasar esto al otro miembro y voy a definir la función f mayúscula de x igual a f de x menos g de x. Voy a aplicar el teorema de Bolzano a esta función. Si yo demuestro que esta función se hace 0 en un valor del intervalo, un valor c, pues ese c será el punto de corte. Ahí lo tenemos. Y también probar que una función alcanza un determinado valor k en un determinado intervalo, que sería aplicar el teorema de Bolzano a la función f de x menos k. Sería lo que hemos visto como teorema de Darboux. Bien, vamos a hacer un ejemplo que es como mejor se entienden las cosas y dice lo siguiente: probar que la ecuación coseno de x igual a 2x posee una solución en el intervalo menos pi medios, pi medios. Y luego me pide que la obtenga con aproximación de una décima. Lo primero que hago es pasar toda la ecuación al primer miembro. Y a esta función, la voy a llamar f de x, o como yo quiera, vamos. Luego f de x sería coseno de x menos 2x. Ahora lo que vamos a hacer es aplicamos a esta función f de x el teorema de Bolzano. Eso significa comprobar, ver si se cumplen sus hipótesis en este intervalo que estamos estudiando. Si no me dan el intervalo, pues tendré que coger un intervalo donde se cumplan las hipótesis, es decir, donde la función sea continua y donde cambie de signo en los extremos de ese intervalo. Bien, vamos a ver primero si esta función es continua y vemos que es una función elemental. Recordad que la continuidad de una función elemental, en este caso está formado por resta de dos funciones que son continuas en todo R, coseno de x, continuo en todo R, y 2x también continuo en todo R. Recordad que la continuidad de una función elemental se definía en su dominio, es decir, toda función elemental es continua en su dominio. Luego, si el dominio de esta función es todo R, puedo establecer que esta función es continua en todo R. Y si es continua en todo R, lo va a ser en un intervalo concreto de R, que es menos pi medios, pi medio. Por lo tanto, hemos demostrado que la función f de x es continua en ese intervalo cerrado menos pi medios, pi medio. Vamos ahora con la segunda hipótesis. Tenemos que ver que el signo de esta función en los extremos de este intervalo, es decir, en menos pi medios y en pi medios, cambia de signo. Bueno, esto es lo que tengo que ver. Luego, yo lo que tengo que hacer, el signo de f de menos pi medios, sería sustituir la x por menos pi medios. Bueno, vamos a sustituir menos pi medios, es aproximadamente menos 1,57. O bueno, ponéis pi medios en la calculadora en radianes. Ojo, calculadora en radianes. F de menos pi medios sería entonces sustituir en
esta función la x por menos pi medios. Y sería el coseno de menos pi medios menos 2 por menos pi medios. El coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. Si lo queréis lo hacéis en la calculadora, pero bueno, vamos a repasar un poco de trigonometría. Los ángulos opuestos en el cuarto cuadrante, el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. Luego esto es igual al coseno de pi medios. Recordad que el coseno de pi medios es 0. Menos por menos más, 2 entre 2 se simplifican, más pi. Luego esto me da pi y esto es mayor que 0. Y vamos ahora a hallar f de pi medios. Sería coseno de pi medios positivo, que es coseno de 90 grados, que es también 0, 2 por pi medios. Esto ya sabemos que es 0, y 2 por pi medios me da menos pi. Y esto es menor que 0. Como vemos, hay un cambio de signo. Menor, mayor que 0 y menor que 0. Luego se verifica el teorema de las hipótesis del teorema de Bolzano. Eso significa que yo puedo aplicar el teorema de Bolzano y decir que debe de existir al menos 1. Esto significa existe al menos un, esa E al revés con ese 1. Existe al menos un C perteneciente al interior de ese intervalo tal que la imagen vale 0. Luego ya tengo probado que existe una raíz en esa ecuación, al menos una. Pero ahora me piden que la obtenga. Para hallar la solución, identificamos un intervalo de amplitud 1 en el que cambie de signo la función. Como siempre, calculadora en radianes. Bueno, para que no sea más fácil, lo pasamos a números. Menos pi medios es menos 1,57 y pi medio 1,57. Luego en este intervalo de menos 1,57 a 1,57 yo tengo que establecer un intervalo de una unidad de amplitud, por ejemplo de menos 1 a 0 o de 0 a 1, ese tipo de intervalos, o de menos 1,5 de menos 1,5 a 0,5, un intervalo de amplitud 1. Y para eso lo que voy a hacer es dar valores. Yo voy a empezar con f de menos 1, que sería el coseno de menos 1 menos 2 por menos 1. Coseno de menos 1, ángulos opuestos, es igual al coseno de 1, menos por menos más 2. El coseno de 1 nunca puede ser, es un número que va a estar entre menos 1 y 1. Lo más 2, esto va a ser positivo. Si queréis lo hacéis en la calculadora, pero ojo. Ahora vamos a dar otro valor, por ejemplo f de 0, coseno de 0 que vale 1, menos 2 por 0, 1 menos 0 es 1. También es positivo, no cambia el signo. Vamos con el 1. Coseno de 1 menos 2 por 1, que me daría, esto lo hacéis en la calculadora y a mí me da esto, que es menor que 0. Ya tengo aquí en estos dos valores, ¿veis la amplitud 1? Que entre uno y otro hay una unidad, un número entero. Y ahí tenemos ya el cambio de signo. Y la función es continua porque es continua en todo R y en menos pi medio, y estos valores están dentro de esos intervalos. Bien, ya tengo yo que mi raíz va a estar entre 0 y 1. ¿Qué hago ahora? Pues voy a coger el intervalo de 0 a 1 y lo voy a dividir, como me dice, con una décima en 10 partes. Pues 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1. Y ver entre estas partes dónde se produce el cambio de signo. Bien, entonces, como hemos dicho, para hallar el decimal, dividimos ese intervalo en 10 partes y busco los valores en los cuales se localiza el cambio de signo. Le doy f de 0,1, me da que es positivo. Ustedes lo podéis hacer. F de 0,1 lo voy a hacer para que lo veáis. Sería coseno de 0,1 menos 2 por 0,1. Coseno de 0,1 menos 0,2. Cuidado que la calculadora
en radianes, no os olvidéis. Si ustedes hacéis esto a mí me da mayor que 0. Si hago f de 0,2 también, f de 0,3 también, f de 0,4 también. Pero f de 0,5 ya es menor que 0. Eso es lo que me daría a mí f de 0,4. Y si calculo f de 0,5, sustituyo x por 0,5, coseno de 0,5 menos 2 por 0,5. 2 por 0,5 es 1. Y esto me va a dar a mí menos 0,1224. Que, como veis, es menor que 0. Ya tengo el cambio de signo. Un número positivo y aquí un número negativo. Por lo tanto, yo puedo establecer que C es aproximadamente 0,4. Será 0,4 y aquí pues 0,40, 0,41, 0,42. Es decir, el error es una décima. Por eso pongo más menos 0,1. ¿Qué pasaría si me dijeran a mí ahora que yo tengo que calcular pues con 2 décimas? Aproximar a la centésima. Pues de 0,4 a 0,5 lo dividiría en 10 partes. De 0,41 hasta 0,49. 0,41, 0,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. Y localizaría en qué par está el cambio de signo. Bien, pues vamos a ver otro ejercicio. Dice demostrar que f de x igual a 6 partido 2 más seno de x toma el valor 4 en el intervalo menos pi medios pi medios. Queremos demostrar esta igualdad, es decir, esto es una ecuación, con lo cual, como antes, pasamos toda la ecuación al primer miembro y la llamo f de x. Ahora no la voy a llamar f minúscula de x porque se confunde con esta función. La voy a llamar f mayúscula de x. Que lo paso el 4, quedaría con signo menos, y ahora aplico el teorema de Bolzano a esta función. Aplicar el teorema de Bolzano, recordad que es comprobar que se verifican las condiciones. F de x es una función elemental de dominio R. ¿Por qué? Pues porque esto es una resta de funciones, el 4 tiene dominio R, y esto es una función racional que tiene dominio los valores que hacen 0, todo R menos los valores que hacen 0 al denominador. Si ustedes igualáis el denominador a 0, veréis que el seno de x tiene que ser menos 2. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque el seno de x está entre 0 y 1, entre menos 1 y 1. Ya que el seno de x es una función acotada entre menos 1 y 1. Por lo tanto, esto no tendría solución. Si lo hacéis, el arcoseno de menos 2, veréis que en la calculadora os da error. Por lo tanto, es una función continua en R y, por lo tanto, será continua, que no lo he puesto aquí, continua en menos pi medios pi medio. Voy ahora a ver los extremos de la función. Si cambia de signo, me da 2 y menos 2. Luego hay un cambio de signo. Luego se cumplen las condiciones del teorema de Bolzano y entonces se puede aplicar su tesis. Existe al menos un c perteneciente a ese intervalo tal que f de c es igual a 0. Bien, pues vamos a aplicar esto. F de c, según definí aquí, era f de x, que era esto, menos 4. Luego, si lo aplico en f de c, pues sería f minúscula de c menos 4. Y yo sé que f de c vale 0. Por lo tanto, como f de c vale 0, cambio la f de c por 0. Y me quedaría que 0 es igual a f de c menos 4. Por tanto, despejando f de c, obtendría que f de c es igual a 4, como queríamos demostrar. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.